Bueno, vamos a hablar ahora de los principios rectores de la seguridad social, que son los principios generales que como elementos de directriz eh, inciden en el funcionamiento y en la caracterización de la seguridad social y en base a cómo operan de modo general, vamos a ver cómo aplican en cada uno de los subsistemas, porque cada uno de los subsistemas de la seguridad social tiene particularidades que tienen una base común con el resto, que los hacen justamente estar consolidados dentro del sistema general de la seguridad social, pero por supuesto tienen características aplicadas al funcionamiento de cada uno de los diferentes subsistemas. Y que además vamos a poder determinar específicamente en las particularidades de cada uno de los subsistemas un funcionamiento particular por esas mismas características o por esas características que tienen rasgos comunes y rasgos diferenciados. En la seguridad social, ustedes van a ver en los textos, yo les voy a facilitar algunos textos para que tengan, para poder consultar, incluso voy a escanear y voy a subirles material escaneado, dada la situación que la no circulación no nos permite tampoco buscar material y preferimos, en este momento creo que la urgencia y las características de la emergencia están por encima de otras situaciones que impedirían que en otras circunstancias lo hiciéramos. Vamos a ver que de acuerdo a los diferentes textos, de acuerdo a los diferentes autores, se manejan diferentes principios, o hay principios que en hay algunos principios que algunos autores manejan y otros los dejan de lado por una preferencia diferente en el manejo del tema. De los que no hay ninguna duda y con los que tenemos que a todos tenemos que comulgar, son con principios que son ineludibles para conformar una seguridad social conforme a los requerimientos que debe tener. En primer término, hablamos de la obligatoriedad. ¿Por qué hablamos de la obligatoriedad? Hablamos de la obligatoriedad porque la seguridad social no puede tener un acceso voluntario en términos de adhesión, porque la seguridad social, tal cual hemos visto, es un instrumento de distribución de la riqueza y como instrumento de distribución de la riqueza no podría estar ajeno a que absolutamente todos los ciudadanos o todos los habitantes de un país, como en el caso del nuestro, por designio de la Constitución, es a quien va dirigido, le alcancen los extremos de la seguridad social. La obligatoriedad tiene diferentes enfoques o tiene diferentes costados para analizar. Por un lado, como instrumento del Estado para arbitrar distribución, es obligatoria, digamos, se le impone como obligatorio a los gobernantes, a los administradores del Estado, el arbitrio de la seguridad social en términos obligatorios. No podría un gobernante determinar si la otorga o no la otorga, si le da tal o cual extensión. La obligatoriedad lo impone de la obligación de arbitrar, de administrar la seguridad social para el conjunto de los ciudadanos o de las personas a las cuales otorgue la protección la Constitución Nacional en términos de protección. Esa obligatoriedad no solo va a estar dirigida justamente a quien tiene que administrarla, sino también es obligatorio para los administrados, es obligatorio que cada uno dentro del alcance o dentro de los alcances de la, de la administración propia del esquema de seguridad social le llegue la seguridad social, perdón. Y por otra parte, no es disponible en términos
contributivos. Ninguno de las personas que están impuestas de la obligación como miembros de la sociedad de contribuir al financiamiento de la seguridad social podría determinar en hacerlo o no hacerlo, porque es obligatoria, es tan obligatoria la administración como obligatoria la imposición de contribuir al financiamiento de la obra de la seguridad social en términos generales y en términos particulares, depende de la administración de cada uno de los subsistemas. No podría, en términos, ya si nos ciframos en términos de particularidad, no podría un trabajador o una trabajadora determinar que no aportar para un determinado subsistema porque no lo utiliza. Es muy frecuente que en términos del subsistema salud, por ejemplo, en atención a que se pertenezca en términos de pluriempleo al Sistema Nacional de Salud o a otro sistema no desregulado y que por lo tanto conviven uno con otro, la posibilidad de que no sería factible que porque elija un administrado la cobertura de una obra social, de un esquema determinado, no contribuir obligatoriamente a la otra para la cual está impuesto también de la obligación de aportar. Del mismo modo, el empleador está obligado a contribuir absolutamente para todos y todas sus dependientes y obligados, no pudiendo determinar la no contribución, por ejemplo. Esta sería una, digamos, una representación muy ejemplar, muy común en términos de obligatoriedad, en términos generales de la seguridad social. Es muy frecuente escuchar que que a un trabajador diga, pero si yo esta obra social no la utilizo, ¿por qué yo tengo que aportar si yo utilizo esta otra? O si yo tengo mi prepaga, prefiero utilizar la prepaga, ¿por qué tengo que aportar a la obra social si yo tengo una disponibilidad económica que me ha permitido acceder a la cobertura a través de una empresa de medicina prepaga, contribuyo, aporto a la empresa de medicina prepaga, preferiría no aportar? Esto no es posible. La obligatoriedad se impone en estos términos. Podemos hablar de otro principio, además de la obligatoriedad, que es el principio de la subsidiariedad. ¿Por qué hablamos de la subsidiariedad? Porque la seguridad social en términos de vigencia siempre es subsidiaria. Decimos que la seguridad social atiende la cobertura de las contingencias, de modo que si no se produjera una contingencia, el sistema principal de cobertura no va a ser el de la seguridad social. La seguridad social aparece subsidiariamente frente a la producción de una contingencia. Si no existe una contingencia, no aparece la seguridad social. Contingencia que va a variar, depende de cada uno de los subsistemas. En el subsistema previsión social, las contingencias son la vejez, cuando se alcanza la edad para ingresar a la pasividad, la invalidez, cuando un trabajador o trabajadora se incapacita en forma total, esto es, por más de un porcentaje de incapacidad del 66%, lo que constituye contingencia invalidez, y para el caso de que muera el titular del grupo familiar, jubilado o trabajador en actividad, en el caso de que se produzca la contingencia de desamparo por muerte de ese trabajador, de ese jubilado, aparece la seguridad social para cubrir con las prestaciones alternativas aquel ingreso que dejó de generar el trabajador o la trabajadora obligado a cubrir las responsabilidades del grupo familiar que ha fallecido. Si tenemos en cuenta el subsistema salud, la contingencia que se va a producir es la alteración en la salud, una alteración no representativa de ausencia de enfermedad, sino cuando lo que se produce es el desequilibrio físico, psíquico y social de una persona, en cuyo caso el subsistema salud, producida esta contingencia, tiene la obligación de acudir a cubrir esa situación
contingente en el sistema de salud. Sistema de salud que puede tener una lista contributiva o una no contributiva, por eso hablamos de todas las personas, a diferencia de la mención que hacíamos recién en el subsistema previsión social, donde por ser un sistema netamente contributivo, solamente estarán cubiertos aquellos que contribuyan en el sistema formal de la laboralidad, dependiente o por cuenta propia. Esto es, por cuenta propia o por cuenta ajena, cuando se trabaja para otra persona en el esquema, ya sea del empleo público o en el esquema de protección de la ley de contrato de trabajo, esto es regulación de la actividad privada, y dentro de lo que es el sistema público nacional o provincial, que si bien no pertenecen al mismo esquema de cobertura, tienen las mismas características en términos de cobertura global. Si tenemos en cuenta el subsistema riesgo de trabajo, la producción de una contingencia, que será la producción del accidente de trabajo en el hecho o en ocasión del trabajo, o como accidente en el trayecto, que será reconocido como un accidente in itinere, la cobertura de ese accidente o de la enfermedad profesional prevista o digamos, producida dentro de las consideraciones que un determinado esquema arbitre para su protección, vamos a determinar que esa cobertura será obligatoria a partir de la contribución exclusiva del empleador, que es el guardián de la salud del trabajador y de la trabajadora en el ámbito de trabajo. Estamos hablando de contingencias que se van a producir en el ámbito de trabajo. Cuando hablamos de los mayores gastos que le ocasionan a los trabajadores y a las trabajadoras las cargas de familia, también vamos a ver que los diferentes subsistemas de la seguridad social van a tener principios aplicados, depende de la característica de la cobertura de cada uno de los subsistemas. El subsistema asignaciones familiares, que es un sistema contributivo cuando son los trabajadores y los empleadores los que van a contribuir al sistema como beneficiarios del sistema, o en caso de los no contributivos, cuando es el Estado que financia las contingencias que se producen en la contingencia de el embarazo, en la prestación por embarazo y en la prestación de asignación universal por hijo, que son contingencias de cobertura no contributiva, en tanto y en cuanto es el Estado quien financia estos subsistemas, que en definitiva siempre van a tener la contribución de los administrados, porque aún aquellos que estén en situación de desempleo, aún aquellos que estén en situación extrema de indigencia, contribuyen a través de los impuestos indirectos cuando acceden a la adquisición de algún producto que debe pagar impuesto a través del denominado impuesto al consumo. Finalmente, el desempleo, que es otro sistema contributivo, también va a estar atravesado por los principios de la seguridad social en forma aplicada, cuando vamos a ver que no necesariamente será obligatorio para todos, porque los requisitos que fija el sistema, por ejemplo, son requisitos que determinan que solo accederán a la cobertura aquellos trabajadores que hayan perdido el empleo a partir de un despido o a partir de la crisis o quiebra del empleador. Espero ser clara en cuanto a lo que quiero significar. La resignificación de los principios como directrices de funcionamiento en materia de seguridad social van a ir variando de acuerdo a cómo cada uno de los subsistemas arbitre su sistema de cobertura. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en claro para ver de qué modo están presentes, para ver de qué modo aplican en cada uno de los subsistemas en forma específica, más allá de la generalización que todos los principios tienen en el funcionamiento de la seguridad social en general.
hablamos de la obligatoriedad, veremos que la obligatoriedad aplica en los términos descriptos, pero cuando nosotros lo analicemos en función de cada uno de los subsistemas, si hay un subsistema que es contributivo y no existe contribución, no estará vigente el principio, la directriz de que la seguridad social sea obligatoria cuando el requisito haya previsto que sea contributivo y no se haya contribuido de modo de hacerse acreedor de los beneficios del sistema. Sistema que, en términos generales, siempre va a ser subsidiario. El principio de subsidiariedad, que era el que habíamos mencionado, es en segundo término, es un principio que determina que la seguridad social siempre opera en forma subsidiaria. ¿Subsidiaria a qué? A la producción de una contingencia. ¿Qué es la contingencia? Es la alteración del normal devenir de las cosas que va a producir una situación tal que lo que determina es que la seguridad social opere en forma subsidiaria para cubrir los efectos de dicha contingencia. La subsidiariedad, acabamos de mencionar, como hablamos de la obligatoriedad, hablamos de la subsidiariedad, vamos a hablar ahora de la igualdad. La igualdad como principio constitucional que aplica para todos y todas, pero en igualdad de situaciones. La igualdad es la igualdad en términos paramétricos de igualdad, vale decir, que no puede haber diferencia entre iguales. Sí puede haber diferencias en la aplicación de la igualdad entre quienes están en situaciones diferentes. No puede haber igualdad entre quien contribuye y en quien no contribuye. En la administración de la política de seguridad social, en términos de la vigencia de la política de seguridad social aplicada, quien la administre tendrá que determinar cuáles son las diferencias que radican en la administración de una cobertura que no va a ser violatoria del principio de igualdad si es que los beneficiarios de la cobertura frente a la producción de una contingencia han generado una situación diferenciada frente a la cobertura dentro del esquema de igualdad. Con lo cual, resumiendo, principio de igualdad es un principio vigente, pero es un principio que obedece a la igualdad entre iguales y no a la igualdad raza entre todos por las características diferenciadoras que pueden llegar a tener cada uno de los subsistemas. Hablamos de la solidaridad y aquí vamos a radicarnos, vamos a focalizarnos en un sistema, en un principio fundamental en términos de seguridad social. En un principio que es fundamental en tanto y en cuanto es el principio que sustenta financieramente la alocación de recursos que hace posible la cobertura. Si no hay solidaridad en términos de admitir el financiamiento, no de propio financiamiento, sino de financiamiento solidario, no estaríamos frente a la posibilidad del financiamiento que determine la posibilidad de que los recursos sean distribuidos en términos de seguridad social, como lo decíamos al principio, que es en términos de distribución de la riqueza. La solidaridad está planteada en dos vertientes. Vamos a ver si lo escribimos para que lo tengamos bien presente. La solidaridad puede ser horizontal y puede ser vertical. Horizontal y vertical. La horizontal es también denominada intergeneracional. Esto es, la solidaridad intergeneracional, la horizontal, es la que refiere a la solidaridad entre jóvenes y viejos, que son los jóvenes, la población económicamente activa, son aquellos que están en condiciones de contribuir para financiar
la necesidad contingente de quien ya no puede ingresar financieramente recursos porque ya no está en condiciones de trabajar porque ha sufrido o es a quien se le ha producido la contingencia. Si nosotros esto lo determinamos en el sistema previsional, por ejemplo, es claro, la población económicamente activa es quien financia intergeneracionalmente a aquellos que ya no están en condiciones de hacerlo. Si lo tenemos en cuenta en el sistema de salud, por ejemplo, que podríamos tener otro ejemplo muy, muy claro, la solidaridad horizontal estaría dada entre los sanos y los enfermos, entre los que no tienen la necesidad de cubrir una contingencia y aquellos a los que se les ha producido una contingencia. Esa solidaridad es a lo que nos estamos refiriendo en términos de solidaridad, de la solidaridad prevista en términos de seguridad social. Hoy podríamos decir, trayéndolo a nuestra actualidad, a la actualidad mundial que esta pandemia ha generado, que en términos de salud, la solidaridad también tiene que ver con el cuidado de la salud. Esto que estamos viviendo en este momento, esto que estamos viviendo en términos de protección, es también una expresión de principios de la seguridad social a la que pertenece un subsistema donde es imprescindible que para el cuidado de la salud apliquemos solidaridad, que no pensemos en nosotros y que pensemos en todos para poder proveer medidas de prevención que son las que están también dentro del subsistema salud como objeto protegido en términos contingentes, porque el subsistema de salud se encarga de la prevención y de la prevención de la producción de la contingencia como del cuidado de la producción de la contingencia en términos ya sea de cuidado, verdadero cuidado o verdadera protección en términos de curación o en términos paliativos de la enfermedad. Pero nosotros cuando estamos hablando en este caso, estamos hablando de la solidaridad en términos financieros, la solidaridad en términos de la constitución de los elementos, de los recursos, de la constitución de los recursos para poder hacer posible hacer posible el cuidado de la protección de las contingencias a través de lo que se denominan prestaciones económicas u otro tipo de prestaciones que también requieren de recursos para poder ser cubiertas. Cuando hablamos de la solidaridad vertical, estamos hablando de otro tipo de solidaridad, no de la intergeneracional. La verticalidad implica otra solidaridad, que es la solidaridad de los que más tienen con los que menos tienen. La solidaridad de quienes más tienen capacidad de contribuir respecto de los que menos tienen capacidad de contribuir. Esta está directamente focalizada con el recurso. Quien más, por supuesto que hay una relación entre la horizontal y la vertical, porque el activo, la necesidad de que sea un activo para poder incidir en la intergeneracional, luego es la que va a poder ubicarlo en la escala progresiva contributiva frente a la solidaridad vertical. Pero lo que tenemos que tener en claro es que la solidaridad, y estos son términos fijados por la Organización Internacional del Trabajo, cuando hablamos de solidaridad, la diferenciamos entre la solidaridad vertical y la solidaridad horizontal. Hablamos también de la unidad de gestión. Este es un principio que no siempre se toma en cuenta, pero no siempre se considera, pero la unidad de gestión es un principio que incide en lo que habitualmente generaría un ahorro de los recursos para poder optimizarlos y poder hacer una administración de la seguridad social efectiva, más dinámica y más segura. La unidad de gestión no es admitida por todos los autores. A mí me parece que es una interesante visión
principista en términos de administración. No nos olvidemos que los principios, y hablé de principista, la administración centralizada es un acto del príncipe, es un acto de poder, determina o determinaría en términos, en buenos términos, plantear o analizar una gestión central optimizada para que sea productiva. Y este es un principio, repito, que si bien no está generalizado, es importante tenerlo en cuenta. Ustedes van a ver con el material que van a encontrar otros principios para tener en cuenta, pero con estos estamos abarcando la mayoría de las situaciones más importantes para aplicar a todos los subsistemas de la seguridad social. La obligatoriedad, hablamos de la obligatoriedad, hablamos de la subsidiariedad, hablamos de la solidaridad, hablamos de la igualdad, hablamos de la unidad de gestión. Los principios, los otros principios que los autores aporten al que estamos generando en esta clase serán bien recibidos y serán considerados como un aporte generado por el estudio y no solo por el apunte